Bueno, veamos esto. Primero voy a aumentar esto de tamaño, a ver si se puede ver un poco mejor. Ahí está. Entonces suponemos que tenemos el espacio de R4 y un subespacio que está definido de esta manera. Bueno, ustedes saben que el espacio dual son funciones que van de R4 en R, ¿no? Entonces son funciones lineales, funcionales lineales. Entonces, T es el espacio de esas funcionales que se anulan en el 1, menos 1, 2, 3, en el 1, 1, menos 1, 2, y en el 1, menos 3, 5, 4. Entonces, queremos encontrar una base de este subespacio. Bueno, primero vamos a hacerlo de una manera directa. Tomamos este espacio, el espacio generado por estos vectores. 1, menos 1, 2, 3, 1, 1, menos 1, 2, y el 1, menos 3, 5, 4. Entonces, T es simplemente el conjunto de las transformaciones lineales, de las funciones lineales, que se anulan en el espacio generado por estos vectores. Es decir, este conjunto en S. Así que T es el anulador de S. Bueno, que se anule, que algo se anule en este espacio S, es lo mismo que se anule en cualquier conjunto de generadores de S. Así que vamos a buscar una base de S que tenga el aspecto más sencillo posible. Entonces, ponemos estos generadores que tenemos acá, uno abajo del otro, y vamos trabajando así por filas, modificándolos, como ya saben. Por ejemplo, aquí al segundo vector le restamos el primero, y al tercero también le restamos el primero. Y de esa manera obtenemos estos tres vectores que también generan el espacio S. Bueno, y ahora, ¿qué podemos hacer? Al último vector le sumamos el segundo, para que quede 0 acá. En realidad se anula completamente el último vector. Así que S está generado por estos dos primeros vectores. Y acá, bueno, se fue demasiado lejos, pero multiplicamos por 2 el primer vector, eso no cambia nada. Y entonces, aquí al primero le vamos a sumar el segundo, para que aparezca un 0 ahí. Eso deja las cosas un poquito mejor. Entonces, quedaron estos dos vectores, 2, 0, 1, 5 y 0, 2, menos 3, menos 1 como generadores. Así que esa es una base de S. Entonces ahora tomamos un vector, una transformación lineal arbitraria, una funcional lineal. O sea, un elemento del dual de R4. Entonces, bueno, toda funcional lineal tiene este aspecto. Como está acá, 1 por x1, más a 2 por x2, más a 3 por x3, más a 4 por x4. Entonces, ¿qué significa que la funcional lineal se anula en el 2, 0, 1, 5 y 0, 2, menos 3, menos 1? Simplemente que cuando evalúo phi en 2, 0, 1, 5 y en 0, 2, menos 3, menos 1 da 0, lo que reemplazando phi por esta ecuación más concreta, dice que valen estas dos igualdades. Bueno, y esto permite encontrar las soluciones de los coeficientes A como soluciones de estas ecuaciones. A ver, por ejemplo, acá podemos despejar a 2 en función de A3 y A4, y queda esto, que A2 es 3 a 3 más A4 son 2. Y ahora acá podemos despejar a 1 en función de A3 y A4, y queda esta ecuación de acá. Entonces, reemplazando estas igualdades, bueno, reemplazando a 1 por este valor y a 2 por este en la ecuación lineal esta, nos queda este. O sea que las funciones lineales que se anulan en S son las funciones lineales que tienen este aspecto. Ahora, ¿cómo podemos encontrar una base de esas funciones lineales? Bueno, todo depende de A3 y A4. Podemos tomar A3 igual a 1 y A4 igual a 0, y digo A3 igual a 0 y A4 igual a 1.
Entonces ahí vamos a obtener dos funcionales lineales, que son estas dos de acá, que generan el espacio. ¿Listo? Así, eso es así de sencillo. Entonces, bueno, otra cosa, otro ejercicio. Calculemos la base dual de una cierta base de R3. A ver, déjame ver una cosa. Sí, esto lo vamos a hacer de dos maneras. Primero de una manera directa, sin usar mucha teoría. Entonces, esto es una base. Primero, uno debería observar eso, pero con este 1 podría eliminar el 0 de acá. Es muy fácil ver que esto es una base. Porque, bueno, pero si acá dice de la base, y esto no es una base, estaría mal escrito este ejercicio. Entonces, ¿qué es la base dual? Bueno, la base dual está definida como la base generada por tres vectores, tres transformaciones lineales, en orden, tal que la primera se anula en los dos últimos vectores de esta base de R3. El primero vale 0, es decir, se satisfacen estas tres igualdades. La segunda se anula, no se anula en el primer vector, en el segundo vector, donde vale 1, y se anulan los otros dos. Y bueno, la última vale 1 en el último vector de esta base B, y se anulan los dos primeros. Entonces acá podemos plantear, si escribimos Φ1 de esta manera, como A1, 1x1, A1, 2x2 más A1, 3x3, y similarmente para Φ2 y Φ3, estas ecuaciones de acá, este grupo de ecuaciones de acá, equivalen a que, ¿qué significa Φ1 en 1, 1, 1? Significa A1, 1 más A1, 2 más A1, 3. Y Φ1 en 1, 0, 2 significa A1, 1 más A1, 2 por 0 más A1, 3 por 2. Bueno, y lo mismo para Φ1 en 0, 0, 1. Entonces, la primera fila de ecuaciones lo que dice es que la primera fila de esta matriz de A por esta matriz, que esta matriz es poner estos vectores de la base B en columna, ¿no? Y nada más que eso. Que esa primera fila, decía, de las matrices de A por esta matriz da el 1, 0, 0. Similarmente, las otras dos ecuaciones, la segunda fila de ecuaciones y la tercera, dicen que la segunda fila de esta matriz multiplicada por esta da 0, 1, 0, y finalmente que la última fila de esta matriz multiplicada por esta matriz da 0, 0, 1. Así que esta matriz de A simplemente es la inversa de esta. Estos vectores puestos en columna. Observen que no hay nada particular en esos vectores, ¿no? Quiero decir, siempre va a dar así. Pero bueno, siempre se lo puede pensar. Invertir esta matriz simplemente da esto. Entonces, Φ1 era A1, 1 por X1 más A1, 2 por X2 más A1, 3 por X3. Así que queda 0 por X1 más X2 más 0 por X3. Bueno, esa es la primera ecuación, Φ1. Bueno, después tenemos Φ2 y Φ3. Bueno, otra forma que podemos usar es la siguiente. Consideramos la base dual de la base canónica de R3. O sea, Φ1, bueno, estos son diferentes Φs, ¿no? Esta Φ, digamos que esta la voy a llamar Φ cursiva. Φ1, Φ2 y Φ3, esa sería la base dual. Bueno, ¿qué significa estas igualdades de acá? Bueno, la primera dice que par Φ1, quiero decir, Φ1 cursiva, eso tiene que ver con la forma de tipear, ¿no? Φ1 cursiva en X1, X2, X3 es Φ2 en X1, X2, X3. Porque Φ2 en X1, X2, X3 por definición da X2. Y este Φ1 en X1, X2, X3
por definición da x1. Y phi3, x1, x2, x3, da x3. Entonces, esta igualdad dice que phi2 cursiva es phi1 menos phi2. Y acá tenemos que phi3 cursiva es menos 2 phi1 más phi2 más phi3. Así que tenemos estas ecuaciones de acá. Entonces, el ejercicio de poder resolver no es mucho más simple, es lo mismo. Pero de esta manera, saben que el cambio de base de la base dual de B a la base dual de E es el cambio de base de E a B, la respuesta de eso, ¿no? Ahora, el cambio de base de E a B es muy fácil de calcular. Bueno, es lo siguiente. Es la inversa del cambio de base de B a E. El cambio de base de B a E, simplemente tomar los vectores de B y ponerlos en columna. Después transponerlo y obtenemos exactamente lo mismo. Bueno, entonces, hagamos otro ejercicio más. Bueno, consideremos acá la siguiente familia de funcionales lineales de R3. Que está definida de esta manera. Simplemente se dice cuáles son, bueno, que phi1 cursiva en x1, x2, x3 es 2 por x1 menos x3, lo que en realidad, mirándolo acá abajo, vemos la manera de hacerlo usando la base canónica del dual. O sea que acá tenemos 2x1, eso dice que phi1 cursiva es 2 por phi1, menos phi3, porque acá tenemos el phi3. Y acá tendríamos 2 por phi1 más phi3. Y acá tendríamos que phi3 cursiva es 2 phi2 más phi3. Bueno, esto está acá abajo. Bien. Entonces vamos a ver qué es lo que decía esto. Ah, sí. Hay que probar que esto es una base de R3, del dual de R3. Bueno, podríamos hacerlo, por ejemplo, considerando esas tres ecuaciones y viendo que son linealmente independientes. Pero además pide, esto pasa siempre, esta base es el dual de una base de R3. Bueno, pide encontrar la base de R3 de la que esta es la base dual. Entonces empecemos así. Consideramos la base dual de la base canónica de R3. ¿Está bien? Entonces la base dual es esta. Está acá, donde, como decía antes, phi1, phi2 y phi3 están definidas de esta manera. Son las proyecciones. Entonces, claramente, la base dual de phi1, como dije antes, phi1 cursiva es 2 phi1 menos phi3, por esto, ¿no? Viendo las ecuaciones que están acá en la tercera línea. Y si expresamos esta matriz de acá, es la matriz de cambio de base ¿dónde está? No hay nada. Bueno, es la matriz de cambio de base de B', acá está, de B' en la base dual de la base canónica. Así, porque, bueno, esa matriz se arma tomando el primer vector de la base B', expresándolo en la base canónica del espacio dual, ¿no? O sea, usando la base E estrella y poniendo, acá tenemos 2 en la primera coordenada, menos 1 en la última y 0 en la del medio, esas coordenadas en la primera columna. Bueno, hacemos lo mismo, pero
2, para hacerlo acá en la segunda columna, y después hacemos lo mismo con fitra exclusiva. Entonces, esto realmente, pero todavía no sé que sea un cambio de base en principio, porque no sé que esto sea una base, Φ1, Φ2 y Φ3. Pero si esos vectores puestos en columnas son independientes, eso quiere decir que son una base. Es evidente que son una base. Nos mira un poco 2, 2, 0, menos 1, 2, 0, 1, 0, 2, 1. Habría que trabajar un poquito y nada más, ¿no? Podemos trabajar por columnas o por filas. Total, el rango filas y el rango columnas es lo mismo. Hay que ver que esta matriz es inversible, nada más. Profe, una pregunta. Sí, decime. ¿Por qué tenés que ver que esa matriz es inversible para que sea una base? Y tengo que ver que los vectores Φ1, Φ2 y Φ3, bueno, Φ1 cursiva, Φ2 incursiva y Φ3 incursiva son linealmente independientes. Eso se podría hacer poniendo estas ecuaciones una debajo de la otra, ¿sí, no? Sería las coordenadas de estas ecuaciones serían los vectores, las coordenadas con la primera fila, si ponemos las ecuaciones en fila, tendría como primera coordenada al 2, la segunda al 0 y la última al 2. Después tendríamos al 2, al 0 y al 1, por este, ¿no? Este 2 y este 1. Y después tendríamos al 0, 2 y 1. Así que estas tres columnas dan las coordenadas de estas funciones lineales. Y bueno, si trabajas con columnas, vas simplificando y te quedan tres ecuaciones. Cuando vos terminás de escalonar la matriz, te quedan tres ecuaciones independientes, o sea, te queda la matriz identidad, si querés. La matriz identidad o una diagonal con columnas no nulas, si no llegamos hasta el final, ¿no? Entonces, esas tres ecuaciones van a ser independientes. Otra manera que lo podés pensar es esta. La primera transformación lineal es 2 veces Φ1 menos Φ3. La segunda es 2 veces Φ1 más Φ3. Y la tercera es 2 veces Φ2 más Φ3. Bueno, esas serían las coordenadas son estas mismas, 2, 0, 1, 2, 0 menos 1, 2, 0, 1 y 0, 2, 1. Y esas serían las coordenadas de estos tres vectores. Estos son vectores, el 2, 0, 1, el 2, 0, 1, el 2, 0 menos 1, el 2, 0, 1 y el 0, 2, 1 son coordenadas de los vectores Φ1 cursiva en la base esta de acá, ¿no? O sea que son vectores ¿dónde? Son vectores en el espacio dual de R3. Y esta es una base en el espacio dual de R3. Entonces, si uno tiene tres vectores expresados en una base, los vectores, estoy llamándole vectores, pero esos vectores son vectores en el espacio dual de R3. O sea, en realidad, este lo estoy llamando un vector. Es un vector, ¿no? El dual de Φ1. El 2. No, es un vector el Φ1 cursiva. Es 2 por Φ1 menos Φ3. O, dicho de otra manera, es esta transformación lineal que está acá arriba. Las transformaciones lineales en el espacio dual son elementos del espacio dual. Así que ahí son vectores. Y bueno, y esos tres vectores son independientes porque las coordenadas de esos vectores forman una base en R3. Y si uno toma tres vectores y toma coordenadas en una base, que los vectores sean independientes, que las coordenadas sean independientes. Bueno, y en ese caso, esta matriz va a ser la matriz de cambio de base de B' en E estrella. O sea, de otra manera, si querés ver que son que forman una base,
tenés que ver que con Φ1, Φ2 y Φ3 podés generar con Φ1 cursiva, Φ2 cursiva y Φ3 cursiva, podés generar a Φ1, Φ2 y Φ3. Y podés hacer, por ejemplo, Φ1 más Φ2 te queda 4, porque Φ3 se anula, te queda 4 veces, Φ1 cursiva más Φ2 cursiva, te queda 4 veces Φ1. Bueno, hay Φ1 los 3. Una vez que tenés Φ1, bueno, restándole 2 veces Φ1, que ya lo tenés, a este Φ1 cursiva, obtenés Φ3. Y Φ2 lo obtenés acá después. O sea, más o menos fácil despejar Φ1, Φ2 y Φ3. Como combinación de Φ1 cursiva, Φ2 cursiva y Φ3 cursiva. Lo podemos hacer. Ahora sí puedo hacerlo. Si pongo eso por acá, tenemos que 4. El problema es cómo le llamo a Φ. Bueno, este es este. Y este es una variación que es esta de acá. Bueno, eso está claro, ¿no? Bueno, entonces, pongo paréntesis así. Y puedo poner sobre 4 acá. Bueno, ahí tenemos Φ1 expresado como la suma de estos dos dividido 4. Entonces ahora, ¿cómo podemos expresar a Φ3? Lo sacamos de acá. Bueno, ahora, si yo reemplazo este número, esta cosa que voy a marcar acá, por este valor de aquí, no lo voy a hacer ahora. Queda Φ3 expresado como una combinación de bar Φ1 y bar Φ2. Y bueno, lo mismo hacemos acá, para calcular este Φ3. Perdón. No, eso está bien. Para calcular Φ2 después. Φ2 sería este bar Φ3 menos Φ3. Y bueno, Φ3 reemplazaríamos por el valor que tenemos acá. Una vez que hayamos reemplazado acá Φ1 por esto que tenemos aquí. Bien. Bueno, entonces, eso es un vector. Bien, eso es un vector. Que digo, no, quise decir que B' es una base y tenemos la matriz de cambio de base de B' en E estrella. Bien. Entonces, supongamos que tenemos una base B de R3 tal que B'
es el dual de la base B. Entonces queremos calcular la base B. Entonces tenemos que el cambio de B en E es la matriz de cambio de base de B en E es transponer la matriz de cambio de base de E estrella en B estrella. Ahora, lo que vamos a suponer es que B estrella, acá sí es solamente, digamos, una hipótesis, ¿no? Pero vamos a suponer que B estrella es B'. Ahora, la matriz de cambio de base de E estrella en B estrella no es tan fácil, es simplemente hay que, bueno, no es tan difícil tampoco, pero más fácil es la matriz de cambio de base de B estrella en estrella, y después invertirla. Ahora, claro, en vez de poner B estrella, lo que tengo que poner es B'. Pues estoy suponiendo que B estrella es B'. Y B' en estrella es esta de acá. Así que ponemos esta matriz, la invertimos y después la transponemos. Y eso da la matriz de cambio de base de B en E. Bueno, haciendo las cuentas, queda esto. Bueno, y eso dice que B, la base B, es este es el primer vector de la base B, este es el segundo, y este es el tercero. Está acá.